Hola a todos, bienvenidos al canal de Celine Innovaciones Crochet. Como siempre, saludos y muchas bendiciones a todos y a todas. Hoy continuamos con las piezas del gatito siamés. En el video anterior hicimos las patitas, ahora empezamos con la base del cuerpo. Empezamos haciendo 18 cadenas. Para quienes están empezando, las cadenas se empieza así. Aseguramos y empezamos. 1, 2, 3, hasta tener 18 cadenas. Ahora empezamos vuelta 1. En la segunda cadena empezamos a hacer puntos bajos. Dieciséis puntos bajos. En cada cadena un punto. Ya tenemos 16 puntos. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ahora, en el último punto, vamos a hacer 3 puntos juntos. Ahí ya tenemos 2 y el último. 3 puntos. Ahora regresamos punto sobre punto. 16 puntos. En cada punto un punto. Encima un punto. Ahora en este punto de subida que hicimos al empezar, vamos a hacer 3 puntos juntos. Ahí está, 3 puntos juntos. Vuelta 2. Empezamos con un punto, vamos a poner la marca. Ahí va a ser nuestra marca y empezamos. Ya tenemos 2. Vamos a ir punto sobre punto, 17 puntos. Ya avanzamos 17 puntos. Ahora, acá al centro vamos a hacer 3 puntos juntos. O sea, un aumento triple. Damos la vuelta y trabajamos nuevamente 17 puntos. Ya tenemos 17 puntos nuevamente. Ahora en los 3 puntos de acá adelante que hicimos, en uno de ellos empezamos haciendo un aumento triple. Y en el del centro solo hacemos un aumento. Y en este otro hacemos un aumento triple. Terminamos la vuelta 2. Vuelta 3. Empezamos un punto, ponemos la marca y avanzamos 18 puntos. Ya avanzamos 18 puntos. Ahora
Acá en el centro hacemos un aumento triple. 3 puntos en un solo punto. Regresamos con 19 puntos. Punto sobre punto. Ya avanzamos 19 puntos. Ahora hacemos un aumento triple. Luego 4 puntos. Cuatro. Ahora un aumento triple. Esta es la parte delantera, o sea, del pecho. Y terminamos con un punto. Esta es la vuelta 3. En esta vuelta quedamos con 51 puntos. Perdón, amigas, me olvidé decirles en la vuelta 1 y 2 con cuántos puntos nos quedamos al final de la vuelta. En la vuelta 1 quedamos con 38 puntos, en la 2 con 45 y en esta, que es la vuelta 3, con 51. Ahora empezamos la vuelta 4. Un punto, vamos a poner la marca. Ahora avanzamos 19 puntos. Ya avanzamos 19 puntos. Ahora hacemos un aumento triple. Luego avanzamos 17 puntos. No vamos a llegar hasta el final de la vuelta porque ya vamos a unir las patitas. Supongo que ya lo tienen rellenadas. Las patitas delanteras ya lo vamos a unir. Ahí avanzamos hasta tener 17 puntos. Ya avanzamos 17 puntos. Acá tenemos 2, 4, 5 puntos. Vamos a unir las patitas delanteras. Acá ven, amigas, el aumento. Está acá. Vamos a ir directo y tomamos ese punto. Primero siempre el gancho entra por la patita. Agarramos el punto de la base y sacamos. Nuevamente un punto de la patita y un punto de la base. Un punto de la patita y de la base. Así. Vamos a unir con los 5 puntos. Este gato nos va a salir grande. Ya se nota. Ahí ya tenemos unidas con 5 puntos. Ahora nos vamos con los puntos del centro, 6 puntos.
y 6. Ahora acá vamos a unir la marca, lo sacamos porque ya vamos a ir uniendo esto igual. Vamos a ir viendo, este es el aumento, tenemos 5 puntos, vamos a unir a esos puntos. Metemos primero la patita, luego a la base. Patita, base. Con 5 puntos. Vean, tiene que estar así. Ahora nos vamos con los puntos de la base. Ahora saltamos a la base, en el cual vamos a tejer 18 puntos. Ya tenemos 18 puntos. Ahora hacemos un aumento triple. Damos la vuelta y tejemos 18 puntos. Ya tenemos 18 puntos. Ahora recogemos 16 puntos de las patitas. Recuerden que las patitas delanteras terminamos con 21 puntos. Utilizamos en la unión 5 puntos. Entonces nos quedan 16 puntos en cada una de las patitas. Ahora también recogemos los 6 puntos de la parte de adelante, la parte del pecho. 4, 6. Saltamos a la otra patita. Igual vamos a recoger 16 puntos. Ya, en esta vuelta nos quedan 77 puntos. Ahora saltamos a la base y empezamos. Ese es el punto 1 y vamos a poner la marca. Ahora avanzamos toda esta parte punto sobre punto. 14 puntos. Ahora vamos a unir las patitas traseras. Acá tenemos el aumento, vamos a tomar desde este punto. Ya saben, siempre metemos de la patita el punto, tomamos de la base y unimos. Dos, 3, 4,
4 y 5. Ahora, antes de irnos, o también unirla, esto, vamos a contar desde acá, desde el aumento. 2, 4, 5. Tiene que estar bien parado ahí. 5. Desde acá vamos a unir la otra patita. Nos fijamos siempre. Igual con 5 puntos. Dos. Y los 5 puntos. Eso ya hemos unido al cuerpo. Ahora vamos a unir estas patitas entre sí. Como nos sobra hilo de ese lado, vamos a tomar ese hilo sobrante y lo unimos igual con 5 puntos. Esto es entre las dos patitas. Bueno, así nos queda. Esto va a entrar adentro, no se preocupen. Ahí va a entrar adentro. Así ya tiene que estar las 4 patitas. Bueno, amigas, amigos, hasta aquí hemos avanzado en este video. En el próximo vamos a terminar el cuerpo. Ya tenemos unidas las 4 patitas. Bueno, espero les esté gustando y saludos y bendiciones. Y no se olviden de regalarme un like, compartir en todas mis redes sociales y les invito a suscribirse si aún no se han suscrito y activar la campanita para que les llegue la notificación del siguiente video. Muchas bendiciones y abrazos a la distancia.